Hoy tenemos con nosotros a dos invitados, ambos son psicólogos del CEDEP. Ella es Paula Amarales y él es Benjamín Fernández. Ambos nos van a presentar hoy sobre prevención del suicidio. Espero que esta cápsula les sea útil. Muchas gracias. Bueno, nuestra presentación se llama Prevención del suicidio, mitos y realidad. Esta presentación se inscribe en el marco del Día de la Prevención del Suicidio, que fue el 10 de septiembre recién pasado. Y bueno, como podrán ustedes suponer, es un tema que está lleno de mitos, de tabúes, y la idea es hoy día poder abordar algunos de esos mitos y también poder presentar un marco general del tema de la salud mental actualmente y después revisar los factores de riesgo, también los factores que predisponen al suicidio y finalmente ver cómo abordar, cómo manejar este tema. Por un lado, la salud mental en pandemia, según estudios de la Asociación Chilena de Seguridad y de la UC, en pleno confinamiento en Chile aumentó el número de personas con síntomas relacionados a problemas de salud mental y también aumentó el número de consultas de salud mental. Podemos dar fe de ello a través de nuestro trabajo en el CEDEP y también a través de lo que conocemos dentro del área clínica, de que muchos psicólogos y muchos psiquiatras están con bastantes listas de espera actualmente. A pesar de este aumento en el número de consultas, también siguen subsistiendo algunos mitos relacionados a consultar con psicólogos o psiquiatras, como por ejemplo la locura, la enfermedad, la debilidad y también la desvalorización o descalificación en algunos casos del malestar psicológico en relación a enfermedades de origen más físico. Bueno, es muy importante poder validar la salud mental y su cuidado y su prevención a nivel social, comunitaria y también a nivel de los medios. No atribuir intenciones, no dar detalles sensacionalistas, ayudar a identificar signos y también poder ayudar a saber dónde buscar ayuda. Podemos ver también en estos tiempos que hay una creciente valoración de la salud mental. Hasta hace poco tiempo, digamos en los últimos meses, hubo dos hitos importantes. El primero de ellos el 10 de septiembre con el Día de la Prevención del Suicidio y por otro lado hace menos tiempo el 10 de octubre con el Día de la Salud Mental. Todos estos son hitos que ponen sobre la mesa el tema de la salud mental en estos tiempos y nos parece que es súper relevante. El lema del Día de la Prevención del Suicidio de este año es crear esperanza a través de la acción, lo cual nos parece que es muy importante ya que nos muestra cómo este tema hay que abordarlo no solamente a través de los profesionales de la salud mental, sino también a través de toda la comunidad. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud enfatiza en la prevención del suicidio en tiempos de pandemia, la importancia de la conexión social con otros y también el poder atender a los signos de riesgo. Ahora sí, si nos acercamos al tema propiamente tal del suicidio, podríamos decir que es una expresión de un malestar emocional extremo, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, el estigma del suicidio sigue persistiendo, a pesar de que hay una mayor apertura a la salud mental, a la consulta, y por lo tanto con este estigma mucha gente que necesita ayuda con frecuencia no la busca y se puede sentir sola ante este riesgo. El impacto de estas muertes siempre es devastador para la familia, los amigos y las personas cercanas y significativas. Y con frecuencia no se le da prioridad al suicidio como un problema de salud pública importante, pese a que es un tema de salud pública. Algunos datos que podemos decir es que actualmente en Chile, según datos del Ministerio de Salud, 1.800 personas se suicidan en el año y por cada uno de ellos 20 realizan un intento. Más de 220.000 chilenos sobre los 18 años han planificado su suicidio, que viene siendo un 1,5%. Y más de 100.000 personas reconoce que intentó quitarse la vida. Esto en la encuesta nacional de salud entre el 2016 y 2017. Es importante, por lo tanto, abrir estos temas de salud mental en general y también del suicidio y promover la búsqueda de atención. Ahora vamos a revisar algunos mitos en torno a este tema del suicidio. Uno de los mitos es
que la persona que se quiere matar no lo dice. Y esto en realidad, bueno, es un mito propiamente tal, ya que 9 de cada 10 personas que se suicidan señalaron previamente su intención, claramente de que querían suicidarse. Por lo tanto, es importante ir despejando estos mitos que a veces los creemos que son muy ciertos y guían a los que necesitan ayuda a no buscar ayuda. Otro mito es que los que intentan el suicidio no desean morir, solamente hacen el alarde. Ese también es un error, ya que solamente la evidencia muestra que son personas a las cuales les han fallado sus mecanismos de adaptación y que no encuentran otras alternativas a su malestar y a su sufrimiento. Otro mito es que el sujeto que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer. En realidad, casi la mitad de los que atravesaron por una crisis suicida y consumaron el suicidio lo llevaron a cabo durante los 3 primeros meses tras la crisis emocional, cuando todos los cercanos creían que el peligro ya había pasado. Por lo tanto, eso nos hace mucho más evidente que es importante asegurar la atención oportuna de salud mental y de manera continua. Otro mito es que el suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por impulso. Hay evidencia de que hay un síndrome presuicidal, que significa que hay una serie de síntomas que demuestran que hay una persona con un riesgo alto de suicidio. El siguiente mito es que hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo, eso puede hacer que se le incite a realizar la conducta suicida. Esto también está demostrado que hablar sobre el suicidio con una persona en tal riesgo, en vez de incitar, reduce el peligro de cometerlo. Así que es muy importante tener en cuenta que el hablarlo y abrir el tema es sumamente importante. Algunos factores de riesgo suicida son predisposiciones internas y también circunstancias externas. Por un lado, en cuanto a las predisposiciones internas, podemos decir que hay factores biológicos como la disminución de la serotonina. Y también hay predisposiciones genéticas como trastornos del ánimo, alcoholismo, esquizofrenia, etc. Es importante considerar esto de la serotonina, ya que es una hormona que da la sensación de bienestar y también es un neurotransmisor al mismo tiempo. Entonces, cuando está disminuido, genera esta predisposición interna. Y en cuanto a las circunstancias externas de riesgo suicida, están las situaciones gatillantes, que pueden ser, por ejemplo, alguna pérdida importante, separación, enfermedades, la pandemia misma también, la adaptación universitaria, etc. Ya. Tal como mencionaba Paula, ahora veremos también el tema de los predictores del riesgo suicida. Y por un lado tenemos la desesperanza, la cual estaría siendo como una de las principales características cognitivas por las cuales las personas tienden a suicidarse o a tener pensamientos suicidas también. Es un estado en el cual se mezcla íntimamente las ideas y el deseo a sí mismo. Ya. Otro predictor del riesgo suicida también estaría siendo, por ejemplo, la presencia de un trastorno mental, el cual, por ejemplo, puede ser una depresión, un trastorno del ánimo o ya trastornos más graves como, por ejemplo, una esquizofrenia, lo cual serían un antecedente a una posible riesgo suicida futuro. Por otro lado, también estarían intentos anteriores, previos, es decir, o también, por ejemplo, lo que podría ser un duelo o una pérdida reciente de una persona, lo cual también puede ser una persona, como también puede ser un trabajo, un empleo o también un cierto estatus social. Otro predictor importante a tener en consideración también es el aislamiento, el cual también, el tener un pobre apoyo social, también desencadena el caer en desesperanza y también en un riesgo suicida. Por otro lado estaría una enfermedad grave también, que tendría que ser más relacionado a lo biológico, como lo que podría ser un cáncer o alguna enfermedad terminal, o también una historia de trauma o abuso, sea físico, emocional o sexual. También dentro de los predictores vemos que los hombres presentan mayores tasas de suicidio que las mujeres, de hecho de 2 a 3 veces mayores que ellas. Sin embargo, las mujeres realizan 3 veces más intentos de suicidio que los hombres. Es decir, en el fondo, los hombres tienen más posibilidades de suicidarse que las mujeres, pero las mujeres lo realizan más. Ya. Ahora vamos a entrar a hablar sobre el tema de la expresión de la conducta suicida.
Por un lado está la ideación. La ideación tiene que ver con el tema de idear la muerte, el deseo de morir y también el plan suicida. Por otro lado también está la comunicación suicida, la cual tiene que ver con una amenaza, una expresión verbal o no verbal. Y dentro, por ejemplo, de las expresiones no verbales podríamos encontrar lo que sería un trastorno mental anterior, como por ejemplo una anorexia o una conducta de riesgo, sea social o sea individual. Y después finalmente vendría el acto suicida. Entonces, hay como tres cosas a tener en consideración. Una está el tema de la ideación, después está la planeación y después está el acto suicida propiamente tal. Y bueno, a continuación, ¿a qué señales prestarle atención? Por ejemplo, hay cierta sintomatología a la cual podríamos nosotros estar atentos para poder saber si hay una persona la cual tiene un riesgo a tener una ideación suicida o a intentar hacer un suicidio, que estaría, por ejemplo, un sentimiento de irritabilidad, de desgano, de cansancio, lo cual se relaciona mucho a la depresión, una desesperanza, no querer vivir, una anedonia, que significa como él ya no tener sentir placer por las cosas. También una excesivas autorrecriminaciones y autoculpabilizaciones. Por otro lado, también, como mencioné anteriormente, el tema del aislamiento y el alejamiento de las redes de apoyo o redes familiares. También vemos el mayor uso de alcohol y drogas, también la alteración del sueño, el tener dolores psicológicos que no se pueden soportar. También el tema de pensamientos y amenazas de un posible suicidio. Y finalmente, el deseo y búsqueda de formas de herirse y de amenazar con hacerlo también. ¿Cuáles son las situaciones con las cuales puede desencadenar una crisis y el fondo después un posterior suicidio? Por ejemplo, decepciones amorosas y amores tormentosos, es decir, rupturas de pareja, relaciones tóxicas, como se conocen actualmente. Relaciones difíciles con figuras significativas, como familiares, como el padre, la madre, o profesores, o gente con la cual uno está acostumbrado a convivir. Problemas familiares en general. También embarazos no deseados u ocultos, por ejemplo. O el acoso o abuso sexual por parte de figuras significativas, tanto puede ser a nivel familiar como también a nivel como de compañeros de la universidad o de amigos de infancia. También está el tema de separación de amigos, la ruptura de ciertos vínculos, tanto como de compañeros de clase en la universidad, como de parejas, como de amigos antiguos. También la muerte de un ser querido. Por otro lado, también la pérdida o separación o muerte o abandono, o finalmente periodos estresantes como lo que puede ser también el periodo de exámenes. Algunas situaciones que pueden desencadenar una crisis, como también se mencionaba, puede ser también el tener la conciencia de enfermedad, tener conciencia de enfermedad de una enfermedad grave. Aceptación del suicidio, por ejemplo, como una forma de resolución entre los grupos cercanos, familiares o grupos de pertenencia. El fracaso en el desempeño académico, la ausencia de repetitivas, irritabilidad hacia los profesores o compañeros, el llevar un estilo de vida que pueda ser como problemático, también el padecer una enfermedad física grave, o el estar sometido a amenazas de muerte o golpizas, es decir, también una persona que está envuelta en un círculo o ciertas dinámicas grupales como peligrosas o que pueden traer riesgos, o también estar involucrado en situaciones de burla constantes. ¿Cómo se preguntarán cómo manejar el tema del riesgo suicida? Por un lado, es necesario pensarlo como la solución permanente de un problema pasajero. Ante la sospecha de un riesgo suicida es importante determinar si existe un riesgo inminente de suicidio o si es una ideación o un pensamiento. Por eso también recalcar antes como esos tres pasos de ideación, planeación y con la consumación de un suicidio. Entonces es importante poder indagar abiertamente sobre la intencionalidad de realizar el acto suicida, como por ejemplo porque la planificación, el momento, se suele por ejemplo escribir una carta o cierta comunicación de hoy ya no deseo vivir o ya estoy cansado o quiero apagarme. Por eso también es importante el crear un espacio para el pensamiento y la verbalización de los sentimientos, el permitir mediar entre la desesperación y la acción. Ahí también donde juega un rol importante también un amigo o un familiar. Por eso también es importante siempre creerle a la persona que manifiesta una intención o una ideación suicida. O sea, en el fondo esa persona no está bromeando, sino que está comunicando algo de forma muy legítima y muchas veces va a sentir vergüenza al hacerlo, por lo cual también es importante prestarle escucha. No dejarlo solo o intentar llevar a un centro de salud especializado o a un médico general o a un psiquiatra
enfatizar la ayuda, que se enfatice la ayuda a la persona de necesitar recibir ayuda, a un profesional, a una familiar, a un compañero. Y por otro lado también el reforzar los recursos de la persona y su potencial de vida. En el fondo intentar buscar aspectos positivos de esa persona para intentar bajar el nivel de angustia o el nivel de depresión que esa persona está viviendo en su momento. También otras formas de manejo estaría buscar como respuestas alternativas, por ejemplo ayudándole a buscar otras opciones distintas a la autodestrucción. Y también, por ejemplo, el crear un plan para abordar la problemática, que eso también puede ser tanto como grupos de apoyo como también profesionales especialistas en eso. También otro aspecto importante es poder favorecer la expresión de los sentimientos, habiendo como una comunicación efectiva y afectiva dentro del tema. También explorar el motivo de la intención de desear la autoeliminación o el suicidio propiamente tal. Y también no emitir juicios de valor respecto a eso. En el fondo, no hagas eso está mal, sino que más bien es poder escuchar y poder acompañar en el proceso difícil que esa persona está viviendo. Y también, junto con lo anterior, es poder crear un entorno de confianza, de escucha y de contención y de seguridad y también de afecto. Finalmente, volvemos a esta frase que dice crear esperanza a través de la acción, lo cual también invita a que siempre se puede buscar una solución a este tipo de problemáticas. ¿Dónde pedir ayuda? Es importante poder contactarse con redes de especialistas, sea de servicio de urgencia, hospital, algún COSAM, CEFAM, cualquier servicio de atención primaria que pueda prestar como una atención directa. Por otro lado, también está el tema de poder sugerir la atención psicológica o psiquiátrica. Y finalmente, como CEDEP, Centro de Desarrollo Personal, los invitamos también a pedir ayuda en caso de que ustedes necesiten o que otra persona sepa. Sí, quizá para cerrar enfatizamos la importancia de poder conversar y abrir estos temas sobre salud mental y en este caso sobre el suicidio, que son temas muy importantes de poder conversar, poder socializar y también ir bajando los estigmas, como decíamos en un comienzo, porque eso también va a ir en redundancia de ayudar a las personas a salir de su sufrimiento interno y poder conectar con otros.